Lío entre España y Argentina a raíz de la visita de Javier Milei a ese evento que organizó Vox, Viva 24, en el que acudieron diferentes personalidades de otros países. Como presidente acudió físicamente Javier Milei, que hizo un discurso que estuvo realmente bien, pero que eso no ha sido noticia. La noticia ha sido, ahora lo escucharemos, cuando acusaba a la mujer del presidente del gobierno de corrupta. Y esto ha servido para montar un numerito de sobreactuación propia del Partido Socialista, porque de fondo, de lo que se trata todo esto, y ahora lo repasaremos, es de que dentro de 3 semanas tenemos elecciones europeas. Y a ver si así, agitando, fíjate lo que ha dicho este ultraderechista peligroso, que en esos términos se refieren la mayoría de medios de comunicación. Si hoy uno lee la prensa, observa que a Javier Milei lo meten en el saco de Marine Le Pen, que ya nos podrían explicar qué tienen que ver. De hecho, esto también lo podría explicar Vox. Porque claro, si no hubiese venido Javier Milei, pues este acto seguramente hoy no sería noticia, ni lo habría sido todo el fin de semana. Pero es que Milei y Le Pen, como digo, no tienen nada que ver. Marine Le Pen es el intervencionismo, el colectivismo. Había gente que en el acto aplaudía a Milei y a Le Pen. Esto, una cosa a la otra, las dos a la vez. Que no sé si se acuerdan ustedes, hace escasas semanas Le Pen votaba a favor de incluir el aborto como un derecho constitucional. En Francia. Es esta, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes de Matteo Salvini? Cuando también hubo un momento que no sé por qué, decían, vamos a utilizar a este hombre como aliado. Y luego dijeron, oye, pero si es que este estaba en las manifestaciones a favor de la independencia de Cataluña. Y también del País Vasco. Sí, claro. Pero algunos dicen, no, es que está en contra de la inmigración ilegal. Sí, bueno, y Xi Jinping también, pues nada, llámenlo. Llamen a Xi Jinping y tráiganlo. Yo entiendo que habrá un sector de este rollo del nacionalsindicalismo que le gustará mucho a Le Pen, pero lo cierto es que Milei es muchísimo mejor y su discurso estuvo genial, dando con el diagnóstico de los problemas que él, que viene del futuro de Argentina, es lo que nos está pasando a nosotros. Pero todo eso se vio empañado por estas declaraciones. Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. La verdad es que el acto para Vox ha sido un éxito rotundo. Un éxito porque la puesta en escena fue muy buena. El hecho de que Milei viniese físicamente también ha sido un puntazo. Y claro, ya si encima, ya sabemos cómo es Javier Milei, consigue escopar toda la actualidad por ese evento, pues ya ni les cuento. De esto también hay mucho, de las críticas que está recibiendo Milei. Porque claro, esto, dicen, vuelve la pinza, PSOE Vox. ¿Qué pinza? Aquí parece que o compras todo el relato del Partido Popular y es no hacer nada, o si no, entonces es que esto es una pinza. Así como vamos a echar a Sánchez. Bueno, pues salía en primer lugar Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, a mostrar su indignación por las palabras de Milei y anunciaba que retiraba la embajada española. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Pues España retiraba a su embajadora en Buenos Aires, porque claro, esto no se puede tolerar, cuando en realidad Javier Milei no ha insultado a la nación española. Pero es que Pedro Sánchez, escuchen, dice que España es él. La primera tiene que ver con que defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Y la segunda es que lo que vimos ayer también en boca del señor Abascal
fue una apelación explícita a la violencia política. Nada de sobreactuación, ¿eh? Pero claro, esto dice el señor Sánchez que es un insulto a las instituciones. Que Begoña Gómez es una institución ahora, pero a lo mejor no nos hemos enterado. Y sí, la mujer del presidente del gobierno ahora resulta que es una institución. Habla de educación, habla de saber estar, fenomenal. Si es que el problema es que esto sería criticable, se podría criticar a Javier Milei por lo que dijo, si no viniésemos de donde venimos. Si no tuviésemos un gobierno que ya no solo ha insultado al presidente argentino, ahora lo recordaremos, sino que en el propio Congreso de los Diputados ha acusado y se ha inventado directamente, porque una cosa es acusar y otra cosa es inventarse directamente, que es el caso a la mujer del líder de la oposición, la ministra de Hacienda, que es un gobierno que se dedica continuamente a señalar a personas inocentes y a realizar cacerías políticas, utilizando las instituciones para filtrar la información que le conviene, incluso antes de que salga en los medios, como María Jesús Montero. Claro, yo comprendo que dirías, hombre, lo de Milei mal, sí, vale, pero es que aquí la partida está mañada. Y estamos frente a unos tipos que actúan como actúan. Esto es como si juegas un partido de fútbol y a unos no le pitan nunca falta. Y salen con machetes y cuchillos. Y tú te pones a decir, oye, no, que es que mira, es que nosotros vamos a jugar con las normas. Pues no, claro que no. Lo deseable sería que no pasasen estas cosas. Pero cuando tú te dedicas a insultar al presidente del gobierno argentino, llamándolo drogadicto, pues ya me contarán. También se ha pronunciado a este respecto Santiago Abascal. En un conflicto diplomático abierto exclusivamente por el Gobierno de España. El Gobierno de España que ha enviado a sus ministros a lanzar gravísimas acusaciones sobre la ingesta de sustancias a un presidente extranjero. Cuando ese presidente ha respondido, el Gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad de España, que no ha sido lesionada en ningún caso. Pues así es. De hecho, esto también llama la atención, ¿no?, que haya montado este número el gobierno cuando no es la primera vez que entre diferentes mandatarios pues se insultan o se acusan cada uno de lo suyo. No es la primera vez. Podemos poner el ejemplo de José María Aznar, el ejemplo de Mariano Rajoy, los insultos que recibían de ciertos mandatarios del otro lado del charco. Terrorista, lo llamaban. Golpista. Y aquí no montábamos el show. Entra dentro de lo que puede ser una rivalidad ideológica. Decir, oye, pues vale, tú me dices esto, yo te digo lo otro. Obviamente no me estoy refiriendo al país. Otra cosa es que Javier Milei hubiese dicho, España es un país corrupto. Pues hombre, ahí ya. Pues vale. Pero lo que dijo. Pero claro, sale Álvarez con esas gafitas que lleva que parece la Brent Iberia, el Himmler de la URSS, personaje siniestro donde los haya, de estos de perfil bajo, en la sombra, que parece que no hacen nada y son los más peligrosos. Y entonces pues dicen, no, venga, va, vente aquí, embajadora, no puede ser esto. Sin edille, ya veremos, porque claro, tienen que pedirnos perdón, decía el gobierno español. Pues le ha respondido, en este caso a Manuel Adorni, que es el portavoz vocero, que llaman en Argentina, de la presidencia. Escuchen. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Bueno, pues esta es la respuesta del gobierno argentino, en este caso a través de Adorni, de Javier Milei, que hoy tuiteaba que estaba surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas, ya que perdón no va a pedir. Del mismo modo que no pidió perdón en su momento
Óscar Puente, que parece que nos hemos olvidado. Esto fue hace menos de un mes. Escuchen. No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió... Pues eso, llamar drogadicto a Milei, pues no parece que tenga ningún tipo de necesidad para disculparse con el presidente, por mucho que detestes, del gobierno argentino. Que de hecho algunos, es que hoy leer la prensa es un delirio, acusan a ultraderechista Javier Milei y también populista. Populista Javier Milei. O sea, Milei será lo que ustedes quieran, pero populista. El populismo es todo lo contrario. Javier Milei se presentó a unas elecciones y ese es el gran mérito de Milei. Ganarlas en el bodrio este de la forma de gobierno democrática, que ya sabemos que la demagogia está a la orden del día. Dice, no tienes dinero, no te preocupes. Que te subo el sueldo, te doy una ayudita o te doy una paga. No tienes casa, yo te la construyo. No tenemos suficiente dinero, lo imprimimos. Eso es el populismo. Javier Milei no fue con ese mensaje. De hecho, ¿no recordaron ustedes un mandatario presentándose a su pueblo y diciéndole, no hay plata, no hay dinero? Aquí vamos a tener que hacer ajustes y recortes, que al corto plazo va a ser muy doloroso, pero muy beneficioso al medio y a largo plazo. O sea, Javier Milei, su gran milagro, aparte de ganar unas elecciones en Argentina, es ganarlo con este discurso, que es el discurso antipopulista, el discurso de la dura realidad y la dura verdad. Esto de la prensa es que es alucinante. Y sobre la oposición, ¿qué? Pues bueno, ha habido diferentes reacciones. Está en primer lugar Miguel Tellado, que es el que mejor ha reaccionado, pero claro, como ha salido bien, entonces luego ha tenido que salir Feijóo y González Pons. Pero vamos a escuchar primero a Miguel Tellado. El ministro de Exteriores, el señor Álvarez, que no nos llamó para informarnos de la posición de España con respecto al Sáhara, a Ucrania o a Gibraltar, nos llama hoy para que el Partido Popular defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino que el gobierno, su gobierno, acusó recientemente de drogarse. De la estrategia del Partido Socialista no vamos a participar. Pretenden que Milei movilice al electorado al que ya no convence el gobierno de Pedro Sánchez. Hace semanas que el propio Sánchez debería haber informado, debería haber dado explicaciones de los casos de corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno más personal. Pues esto decía Miguel Tellado, con otras palabras, otras formas, pero más o menos lo que decía Javier Milei. De hecho, es muy curioso porque esta estrategia de Sánchez, de esa carta lacrimógena de voy a pensar, a reflexionar sobre mi futuro, si merece la pena como hombre profundamente enamorado, pues lo que consiguió ayer es que fuese trending topic mundial, Pedro vigila a tu esposa. Claro, porque a raíz de todo esto los argentinos se han enterado del asunto. Han dicho, esto. A raíz de esa cartita, también la prensa internacional fue unánime, es decir, el presidente del gobierno medita dimitir por los presuntos casos de corrupción que afectan a su mujer. La quiere tanto que la ha expuesto internacionalmente, la utilizó realmente para este chantaje emocional burdo y estúpido. Pero esa es la realidad. Pedro vigila a tu esposa. Claro, con los argentinos, pues en fin, conviene tener cuidado porque ya sabemos que la ironía argentina es muy poderosa. Porque esta respuesta de Miguel Tellado, que al principio muchos lo aplaudían, de oye, qué bien, qué bien, qué bien, pero no puede ser. También Núñez Feijóo al principio decía, oye, no, a mí no me mareéis. Entonces ha salido hoy para decir que no, que esto del extremo centro, ya saben, la verdad es que es muy difícil, porque tienes que esforzarte diariamente, en el caso de Feijóo, para no tomar partido por nadie, ni por nada. Digo, pero ¿usted qué defiende? Yo nada. El extremo centro, la moderación. Escuchen a Feijóo y también a González Pons. Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí, desde luego, no me representa. En ningún caso. El discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión en política nacional. Y además en un espectáculo, que calificaré
como chocante. El presidente electo de Argentina no puede o no debe, en su primer viaje a España, venir sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al Parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española. Ahora vamos con las declaraciones, pero ¿qué le pasa a González Pons? No sé si ustedes lo han visto. Está de resaca, está a punto de llorar. Quizá ha leído un párrafo de su propia novela y se ha quedado sin vista, porque es una cosa impresionante. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cómo está el patio? Es un milagro, ¿eh? Es un milagro que estemos como estamos, teniendo en cuenta la tropa que nos rodea. Pero bueno, el mensaje es este: no, hombre, no, Milei, tú no puedes venir aquí a remover la política nacional española. Claro, el presidente de Argentina tiene que llamar a González Pons a ver que le escriba el discurso que pueda hacer o no. Pero claro, en el fondo de todo esto ha tenido mucho boom, principalmente porque tenemos elecciones dentro de 3 semanas. Queda muy poco. Elecciones europeas. Que las elecciones europeas son elecciones muy importantes. Y en ese simulacro, porque va a servir también y va a determinar cuál es nuestro futuro más inmediato, si el Partido Socialista consigue sacar un buen resultado, prepárense para votar en septiembre. Porque es que esto lo vamos a ver. Ahora, si se pega un gran batacazo, también tendrá mucho más complicado aguantar la legislatura, teniendo en cuenta la cuestión de Puigdemont y demás. Y claro, luego también está la parte de intentar acabar con Vox, que hay que acabar con ellos de todas. Y claro, que te apoye Le Pen aquí en España, ahora que te apoye y te apadrine Javier Milei, esto es otro asunto. Y esto ha molestado a muchos. Porque claro, Javier Milei, y a pesar de a uno le gustará más Vox o no, más o menos las medidas que defienden, pero Javier Milei está claro que aquí votaría Vox. No va a votar a González Pons. No va a votar a Alberto Núñez Feijóo. Que le dice, oye, pero tú ¿estás a favor o en contra de los impuestos? A favor. Bueno, si ganas menos de 40.000, entonces vale, va. Rebaja impositiva. Ahora, si ganas más de 40.000 es poco menos que millonario. El otro día salía un informe, publicaba esto Antena 3, que decía, si ganas más de 30.000 euros al año, perteneces a la clase alta. Y lo publicaban así, venga, va, pon esto. Ahí se nota el empobrecimiento de un país. Pero claro, es que, como digo, estas elecciones europeas marcan el rumbo de un país también. Hay muchas leyes que decimos, es que esto es injusto, sí, pero es que no depende de nosotros. Cuando uno entra dentro de la Unión Europea, cede parte de su soberanía. Y en esa lucha, en esa batalla, claro, si Vox tiene un buen resultado, y el gran miedo que hay es que sean la tercera fuerza en el Parlamento Europeo. Y las encuestas que hoy se publican, todas, sin excepción, resaltan que Vox va a obtener un mejor resultado de las pasadas, que tampoco era difícil, porque tenían un suelo muy bajito. Pero que está en auge. Y esto de Javier Milei pues todavía va a reactivarlo mucho más. Y eso molesta. Y hay un sector que no lo tolera. Entonces Milei es ultraderechista, es populista. Y claro, no nos sentimos representados por él. Porque, como digo, Milei aquí votaría Vox. Esto es mucho que les molesta, pero es la realidad. Las políticas verdes, sin ir más lejos, ¿qué diferencia el PP y el PSOE? Ninguna. Ninguna. El rollo feminista, lo mismo. Las cuotas de paridad, lo mismo. El rollo trans, lo mismo. Tema impositivo. Bueno, sí, si quieres dices, bueno, va, menos de 40.000, pero es lo mismo. Es que, a pesar de la situación actual de Vox, solamente la medida que propuso del IRPF, los 2 tramos, sería la revolución fiscal más importante que se ha vivido en España desde ese plan de estabilización que se hizo en el 59, con Mariano Rubio, Ullastres y compañía. Y entonces, pues esto no puede ser. No puede ser, no vaya a ser que a Vox le vaya bien en las elecciones europeas. Pero esto no lo digo yo. O sea, no es una opinión personal que yo llego aquí y digo, bueno, pues yo opino esto. No. Escuchemos de nuevo a González Pons. Voy a terminar. En Bruselas somos coalición con el Partido Socialista.
Somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista y con los Verdes. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes. Y, por si alguien no se ha enterado, Ursula von der Leyen es del Partido Popular. Pues por si alguien no se había enterado, ahí tienen todas las dudas despejadas y también nos ayuda a entender un poquito mejor por qué se está montando este escándalo mayúsculo con unas declaraciones que a fin de cuentas no dejan de entrar dentro de la rivalidad entre diferentes ideologías. ¡Comenzamos!